Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas de la Iglesia del Verbo? Reciban un caluroso saludo de parte del hermano Jairo Arrieta y le doy gracias a Dios por permitirme una oportunidad más para poder compartir la palabra y de paso le pido a Él que los bendiga, que los ayude, que les dé la fortaleza, que le exista esa unión familiar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que seguramente son tiempos que nos ha permitido acercarnos más al Señor y que también nos ha permitido tener una mejor relación familiar. La palabra de hoy tiene como título: La mejor opción es servir a Dios, y está fundamentado en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Es un texto muy conocido, muy predicado, pero la gracia de Dios y su misericordia es tan grande que cada vez que leemos su palabra, aunque la hayamos escuchado con anterioridad, Dios siempre tiene algo que decirnos. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En los tiempos del Antiguo Testamento, la estructura familiar y sus relaciones dependían del tipo de familia a la cual pertenecían sus miembros, ya que existían familias patriarcales, familias polígamas, familias nómadas, familias monógamas, familias estables. La relación entre los integrantes de la familia cambia según la estructura familiar. En el caso de las familias patriarcales, en los libros más antiguos leemos que la mujer estaba reducida a una situación casi de servidumbre o a una mujer colocada a un lado. Cuando se aborda la lectura de los libros sapiensales, se evidencia una mejor valoración de las funciones de la mujer como madre, en la responsabilidad que tenía en la crianza y educación de sus hijos, en el mantenimiento del núcleo familiar y la preservación del mismo. Sus funciones fueron trascendentales, como lo dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, en su primera parte. La mujer sabia edifica su casa. Sin embargo, sigue siendo subordinado a su esposo o a su padre. En cuanto a los hijos, eran como una especie de propiedad del padre. El padre ejercía dominación completa sobre ellos, y ese dominio era muy fuerte porque se usaba el castigo físico como instrumento de dominio y educación de estos. Si el núcleo familiar hacía parte de una sociedad patriarcal, los hijos eran más estimados que las hijas. En el caso de la figura paterna, eran los hombres los que tomaban las decisiones trascendentales del hogar y se le daba toda responsabilidad de la familia. Usted lo puede leer en el libro de Números, capítulo 17, versículo 3. Lo que está escrito en Josué 24:15 es una maravillosa declaración de fe de Josué en los tiempos antiguos. En este versículo se evidencia lo más íntimo que había en el corazón de un hombre, de un gran líder espiritual en el ocaso de su vida. Ya no era el joven dubitativo que tenía miedo de ponerse al frente del pueblo de Israel cuando Dios le hizo el llamado. Ya era el hombre que había peleado las batallas de Dios y que su confianza en Dios había crecido a lo largo de los años vividos. Por otro lado, en otras palabras simples y profundas a la vez, encontramos la voluntad de Dios expresamente declarada en las palabras de Josué. Estamos para servir al Señor y debemos hacer todo lo posible para ver que nuestra familia siga también nuestro ejemplo. Cuando los hijos de Israel se trasladaron a la tierra prometida, cuando ese pueblo de Israel se trasladó a la tierra prometida, estaban preparándose para cambiar su forma de vida. Por muchos años vivieron en tiendas de campaña, como nómadas,
viajando por el desierto y ahora se presentaba la oportunidad de vivir de manera permanente en la tierra que fluye leche y miel. Por las circunstancias vividas que giraban en torno a ser un pueblo de dura cerviz, su líder, Josué, les declaró, proclamó o lanzó un reto muy fuerte para que la familia de Israel tomara una decisión. Mire lo que dice Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, Josué les estaba preguntando, familias de Israel, ¿le van a servir a Jehová o a qué dioses van a servir? ¿Será que servirán a los dioses de donde vienen, es decir, de Egipto, por donde muchos años fueron esclavizados y vivieron siendo la servidumbre de un pueblo pagano? ¿Será que servirán a los dioses adorados por los diversos pueblos paganos que han encontrado aquí en la tierra prometida? ¿Sabe qué se evidencia aquí en esto? Se evidencia que en cada lugar que el hombre pise, en esa tierra donde el hombre habita, siempre se va a encontrar adoración a dioses paganos, a dioses falsos, personas creadas por el hombre, personajes creados por el hombre. Pero Josué plantea la mejor alternativa al pueblo de Israel. O servirán al Dios Altísimo que los sacó de la esclavitud de Egipto y que los ha acompañado a través de los años de vagar en el desierto y los trajo a esta tierra prometida. Las familias que hacían parte del pueblo de Israel tenían que tomar una decisión lo más pronto posible, es decir, ya. Y esa decisión sería trascendental y haría toda la diferencia en el mundo, no solo para sus vidas, sino a toda la historia que se escribiría del pueblo de Israel. Miren que Josué dice, escogeos hoy. El pueblo de Israel tenía que decidir ya. ¿Y sabe por qué? Porque ningún ser humano tiene garantizada la oportunidad de responder a Dios en algún otro momento futuro. Y a las familias que en este momento están escuchando este mensaje, o a los miembros de esa familia que no han entregado o no han arreglado las cosas con Dios, la palabra de hoy nos dice que es la oportunidad para acercarnos a Dios con corazón humilde y arrepentido y arreglar las cosas con Él. Miren lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El entorno en que nosotros vivimos nos ofrece distintas opciones en las que podemos hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿esas opciones son oportunidades de servir a Dios? ¿Será que en esas opciones que pueden ser nuestros falsos dioses, como por ejemplo el amor al dinero, la ropa, la joyería, los deportes, el ver mucha televisión, etcétera, etcétera, ¿será que le servimos a Dios cuando le dedicamos mucho tiempo a esas cosas? ¿O podemos optar por caminar con Dios a la manera de Él? Mire que más adelante, en el mismo capítulo 24, en el versículo 23, pues Josué mandó al pueblo a arrepentirse al dejar de lado a los dioses de sus antepasados y a los dioses extranjeros. Mire lo que dice ese versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Usted puede leer, hermano, hermana, en el versículo 24, en el siguiente, que el pueblo de Israel manifestó lealtad a Dios en el servicio a Él y la obediencia a su palabra. Pero fueron vanas palabrerías del pueblo. Los israelitas expresaron lealtad de boca, sin una verdadera decisión coherente con sus prácticas. Si un ser humano toma la decisión de servir a Dios, a Cristo,
solamente sobre la base del entusiasmo o la emoción del momento, eso no va a durar. ¿Y sabe por qué? Porque la decisión que toma un cristiano, una persona de servir a Dios, depende de la integridad. Mire lo que dice Josué en el versículo 14 del capítulo 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Servirle con integridad y verdad a Dios es una decisión que implica servir con sinceridad, servir de todo corazón, hacerlo honestamente, servir con integridad. Esto era cierto para los israelitas en aquella época y lo es para nosotros hoy en día, lo es para toda la humanidad. En la última parte del versículo 15 de Josué 24 nos da la clave para que las familias completas le sirvan a Dios y sean bendecidas por Él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué nos enseña algunas cosas aquí. Mire que al principio de esta reflexión les hice alusión de la dinámica social de los miembros de una familia patriarcal en el Antiguo Testamento. Es decir, el rol de los miembros de la familia en aquellos tiempos, donde el padre era el que tomaba las decisiones trascendentales, el padre era como el líder de la familia y los demás hacían lo que él decidía. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Veamos 4 cosas que nos muestra este pasaje de la Biblia. Lo primero que nos muestra, todas las familias del mundo necesitan liderazgo espiritual. Josué asume ese liderazgo espiritual como cabeza de su familia. Eligió dirigir su familia por ese camino. Le indicó cuál era el camino. Mire que mucho tiempo antes Dios le dijo a Moisés las siguientes palabras, escritas en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un deber del hombre ser el sacerdote de su familia. Ese liderazgo espiritual del hombre es compartido, claro, con su mujer. Miren lo que dice Proverbios 6, versículo 20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Josué vio en Moisés un gran líder espiritual y eso quería que su familia viera en él. Y él asume ese liderazgo espiritual de su familia. En segunda instancia, Dios nunca deja nada suelto. En el Antiguo Testamento, cuando un siervo de Dios llegaba a final de su servicio, ya Dios tenía preparado de antemano su sucesor, el nuevo líder que asumiría la responsabilidad de estar al frente de su pueblo. Y el referente de Josué fue Moisés. Luego el referente de los hijos de Josué era él mismo. Por eso quería que su descendencia, su casa, siguiera sus pasos. ¿Y esto qué es? Esto es hacer la voluntad de Dios. En tercera instancia, al leer el pasaje, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, salta a la vista que la familia debe unirse. La familia necesita estar unida. ¿Y qué mejor forma de vivir en unidad que sirviéndole a Dios? Para Josué era importante servirle a Dios, pero no lo quería seguir haciendo solo. Y si bien esta declaración fue hecha en el ocaso de su vida, lo más probable era que su familia lo había acompañado en todos los momentos de servicio a Dios. Josué tomó la mejor decisión y llamó a su familia a aceptar esa decisión. Y en cuarta instancia, toda familia tiene que definir sus prioridades. Es decir, escoger dentro de las muchas
opciones que tienen que tomar decisiones, escoger la mejor opción. Y la mejor opción es servir a Jehová. Josué sabía que la mejor opción era esa. Sabía que lo más importante para la familia de él era servir al Señor. Como dice el refrán, como dice el dicho, como dice el adagio popular, una sola golondrina no hace verano. Como dijo alguien por allí, el proyecto más grande que Josué no era llegar a ser rico o que sus hijos se volvieran ricos y famosos en Israel. Lo que Josué buscaba era inspirar a su familia para servir a Dios. Y la invitación era a que ellos tomaran la decisión de servir a Dios como Él la había tomado muchos años antes. A manera de conclusión, este pasaje nos muestra que Josué tomó la mejor decisión al lado de su familia, la decisión de servir a Jehová. En una familia, todos los miembros pueden ser creyentes o algunos son creyentes y otros no. La pregunta es, ¿serviremos en familia al Señor? Esto es una decisión y nuestras decisiones siempre tendrán consecuencias que afectan a todos los que hacen parte de la familia. Josué fue un ejemplo de servicio a Dios y esto influye positivamente en su familia. Él no podía tomar la decisión por ellos. Su familia tenía que elegir por sí mismo. Todo hombre de Dios que está al frente de una familia debe tomar una decisión similar, pero para ello debe haber sido ejemplo para que todos los demás miembros de su familia, cuando él les haga la declaración de servir a Dios, al momento de hacerle la pregunta, todos puedan decir, incluyéndolo a él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Le damos gracias a Dios por la bendición de esta palabra. Le damos gracias a Dios por la bendición de esta corta reflexión. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a servirle en familia. Si bien es importante el servicio individual en la iglesia o fuera de la iglesia, mucho más importante es que las familias unidas le sirvan a Dios. Y vamos a orar pidiéndole al Señor esa opción que es la mejor opción que puede tener una familia. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de esta palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y a tenerla por obra en nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que todos los miembros de nuestras familias te podamos servir unidos, Señor. Que esa unidad que debe existir en la familia alrededor de ti, Padre Celestial, sea para el servicio para ti, Señor. Que cualquier resquemor, que cualquier inquietud, que cualquier duda, mi Dios, que exista a nivel de la familia, seas tú disipando todo eso, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos ayude en este servicio como familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén y amén.